Javier era un estudiante de tercer año en la Universidad L. El año anterior, su madre fue diagnosticada con cáncer de estómago. Los gastos de tratamiento y cirugía hicieron que la familia se endeudara con los parientes. Durante el verano de este año, con el fin de ayudar a su familia a pagar las deudas, decidió no regresar a casa y se convirtió en un repartidor de comida. Un día, mientras iba a recoger un pedido de comida, en un giro, una mujer corrió hacia el borde de la calle. Javier no pudo detener su bicicleta a tiempo y la chocó. Ella gritó y cayó al suelo. Al mismo tiempo, se escuchó un pum. Javier vio que el brazalete de jade en su muñeca se había roto. El hombre que la perseguía se enfadó y se acercó rápidamente a Javier, jalándolo. «¿Cómo demonios manejas esa bicicleta? Baja». Javier estaba asustado porque estaba circulando en sentido contrario. Javier se apresuró a bajar de la bicicleta y ayudar a la mujer. «Lo siento, ¿estás bien?». Ella se levantó, frotándose el brazo. Parecía no estar gravemente herida. Pero el hombre recogió el brazalete del suelo y dijo: «Qué mala suerte, ¿sabes cuánto vale este brazalete? Estás en serios problemas». Javier respondió: «Lo importante es que no te hayas hecho daño. ¿Qué tan caro puede ser un brazalete?». El hombre dijo: «Este es de jade y vale más de 30.000 euros. Paga, creo que tu familia tendrá que vender la casa». ¿Qué? Javier se fijó en el brazalete de jade por primera vez. Era hermoso y suave, pero el precio parecía exagerado. De repente, se dio cuenta de que estos dos podrían ser estafadores que querían chantajearlo. Observó a la mujer. Vestía un vestido de seda, era muy elegante. Era hermosa y llevaba una bolsa, una LV, que él reconoció. El hombre, por otro lado, llevaba un traje formal. Parecía rico, pero tenía una expresión amarga y desagradable. Javier no sabía qué hacer y decidió llamar a la policía. El hombre, al escuchar esto, le dijo que llamara y señaló el restaurante El Príncipe de los Ostras detrás de ellos. «En este restaurante, una comida cuesta más de 10.000 euros. No creas que alguien te está estafando, imbécil sin experiencia». La mujer, ya recuperada, al ver que el hombre la estaba insultando, le pidió que no se enfadara y le dijo a Javier: «No te preocupes, no es nada grave». Ella parecía amable, pero Javier no se fiaba. 10 minutos después, la policía llegó. Después de escuchar lo que había pasado, les pidió que fueran juntos a la comisaría. Javier pensó que ellos no irían, pero se quedó boquiabierto cuando vio que abrían la puerta de un Porsche blanco aparcado en la calle. La mujer se subió al asiento del conductor y el hombre al del copiloto. ¿Acaso no eran estafadores y realmente eran ricos? Ese coche debía valer 1 o 2 millones de euros. En la comisaría, la policía revisó las imágenes de las cámaras de seguridad. Se veía que en aquel momento, los dos estaban discutiendo. El hombre agarraba a la mujer, y ella se escapó de él y corrió sin prestar atención al camino, por lo que fue chocada por Javier. Pero debido a que Javier estaba circulando en sentido contrario, él era el principal responsable. Luego, el hombre le pidió a la mujer que llamara y que alguien trajera la factura del brazalete de jade de su casa. Javier vio que en la factura se escribía 32.000 euros. Se sintió mareado. El hombre, al ver que Javier estaba asustado, sonrió burlonamente. «Ustedes, los repartidores de comida, corren calle abajo todo el día, más molestos que las ratas callejeras. Ahora te has dado cuenta de tu mala suerte. Te haré pagar hasta el último céntimo». Javier estaba realmente asustado. 32.000 euros podrían arruinar a toda su familia. La mujer, al ver que Javier no decía nada, le dijo al hombre: «No lo asustes». Y luego le dijo a Javier: «No te preocupes demasiado. Resolveremos este asunto juntos. No eres el único responsable». Javier la miró. Sentía que su temperamento era completamente diferente al del hombre. Tenía una mirada amable y era muy amable. La policía, al escuchar esto, les pidió que negociaran cómo pagar. El hombre insistía en que Javier pagara los 32.000 euros y que lo hiciera de inmediato. Javier se atrevió a discutir con él, pero el hombre era muy agresivo. La mujer, cansada de escuchar, los interrumpió: «De acuerdo, pague la mitad. Resolvamos esto rápido y salgamos de aquí». De repente, se le había quitado 16.000 euros. Javier estaba sorprendido. Pero sintió que la mujer estaba distraída, como si tuviera otras cosas en mente. El hombre no estaba de acuerdo y comenzó a murmurar insultos. Javier se disgustó y le dijo a la mujer: «Está bien, lo acepto. Pero mi madre está enferma y mi familia necesita dinero. Solo puedo pagar en cuotas, ¿está bien?».
El hombre dijo con sarcasmo, ahí va, empezando a contar historias y fingir ser pobre. No me vengas con esas. La mujer lo interrumpió y preguntó a Javier, ¿qué le pasa a tu madre? Javier no quería responder y sacó su tarjeta de estudiante, soy estudiante de la Universidad L. No te preocupes, no voy a mentir ni a negarme a pagar. Ella miró la tarjeta de estudiante y se sorprendió un poco. La policía también dijo, un estudiante de la Universidad L que trabaja como repartidor de comida. Parece que en su familia hay verdaderas dificultades. La mujer pensó un momento y dijo, en realidad, también soy culpable. No debería haber corrido a la calle. Bueno, déjame reducirlo a la mitad otra vez. 8.000 euros será suficiente. ¿Otra vez se le quitaban 8.000 euros con una sola frase? Javier estaba sorprendido y agradecido. El hombre se enfadó, ni siquiera he dado mi consentimiento para los 16.000 euros, y ahora 8.000, no, en absoluto. No puedes dejar de cobrarle solo porque es guapo. La mujer se enfadó, Luis, ¿qué estás diciendo? El hombre se dio cuenta de que se había excedido. La mujer se emocionó, todavía no hemos resuelto nuestro asunto de hoy. Tienes que explicarme por qué Valeria te envió repentinamente un video. El hombre se calló. Javier comprendió de inmediato que la discusión que habían tenido en la calle era por eso. Parecía que la mujer había sido traicionada. La policía que estaba al lado ya no podía evitar reírse. La mujer también se dio cuenta de su. Pero Javier la encontró adorable. No le importaba demasiado el dinero, sino más bien su relación sentimental. Era lógico que quisiera terminar pronto este asunto. Ella no dijo más. Solo dejó sus datos de contacto y firmó en la comisaría, luego se fue. El hombre no tuvo más remedio que seguirla, pero antes de marcharse, dijo a Javier, no intentes escapar. Tengo muchos medios para encontrarte. Javier estaba muy enojado y dijo, no te preocupes. Me endeudaré hasta el hic para pagar. El hombre sonrió burlonamente, qué orgullo pobre. Javier replicó con firmeza, eso mismo, el orgullo es mi especialidad. Después, Javier también firmó y se marchó. Aunque la mujer lo había reducido a 8.000 euros, era todavía una cantidad que le tomaría 2 o 3 años ahorrar. Además, la enfermedad de su madre no se había curado completamente y él estaba bajo un gran estrés. Ese día, esperó todo el tiempo a que la mujer le agregara como amigo en WhatsApp. Pero a las 5, fue el hombre quien lo agregó. Él envió su nombre, Luis, y dijo que a partir de entonces, él se encargaría de supervisar el pago de la deuda. Javier revisó su perfil de WhatsApp. La foto de fondo era una selfie, vestido con traje y corbata, sosteniendo una taza de café, con un aspecto de élite social. Sus publicaciones habituales eran análisis y opiniones comerciales, y de vez en cuando, mostraba fotos de sus coches y relojes de lujo. Desde que lo agregó, Luis lo presionaba todos los días para que pagara la deuda y siempre enviaba sarcásticos, burlándose de su pobreza. Javier aumentó el tiempo de trabajo como repartidor de comida. Solo dormía 6 horas al día y trabajaba desesperadamente, ansioso por pagar la deuda lo antes posible y librarse de Luis. Pero, después de 2 semanas, Luis dejó de contactarlo. Javier se preguntó por varios días. Pero el jueves por la noche, después de medianoche, una mujer solicitó agregarlo como amigo. Al aceptar, descubrió que era la novia de Luis, Sofía. De hecho, aquel día en la comisaría, cuando declaró sus datos personales, Javier se había acordado de su nombre. Pensó que era otra vez para exigir el pago de la deuda y estaba a punto de escribir para explicar que al final del mes pagaría 5.000 euros, cuando ella le envió un mensaje de voz. ¿Estás disponible? Sal y acompáñame a tomar un trago. ¿Qué? ¿Se le había equivocado de persona? Javier respondió con un signo de interrogación. Pero ella inmediatamente le hizo una llamada de video. Javier no tuvo más remedio que aceptar. En el video, ella parecía con una mirada perdida. Estaba claramente borracha y dijo, ¿vienes o no? ¿Qué iba a hacer? ¿Él y ella eran tan amigos? Javier dijo, hola, señorita Sofía, ¿estás borracha? Menos de chanchullo, ven. No, necesito descansar. Mañana de madrugada tengo que seguir repartiendo comida para devolverte el dinero, ¿no está señor Luis? No menciones su nombre, Sofía cambió de expresión. Sal y acompáñame a tomar un trago y te quito 1.000 de la deuda. ¿Qué estaba tomando? Pero Javier admitió que estaba tentado. Sin embargo, dijo con fingimiento, señorita, no te burles. Esta es una oportunidad única.
Si no vienes, me voy a emborrachar hasta morir esta noche. ¿Qué era eso? ¿Amasantarse a sí misma para amenazarlo? Pero al ver que estaba muy borracha, le temía por su seguridad y asintió, de acuerdo, envía tu ubicación y voy a buscarte. Ella colgó inmediatamente la llamada de video y envió su ubicación. Javier rápidamente revisó su perfil de WhatsApp. Era completamente diferente al de Luis. Ella siempre publicaba poemas y frases sobre amor y sentimientos, con fotos. Era muy sensible y parecía necesitar amor. Llegó al bar donde ella estaba. Al entrar, buscó entre la multitud y vio a Sofía tumbada en una esquina, mirando fijamente su teléfono, con una botella de alcohol en la mano. Ella vestía muy sexy, un vestido negro ajustado y medias negras. Para ser honesto, si no hubiera sabido que era hija de ricos, habría pensado que era una chica de acompaña. Javier se acercó y dijo, «Señorita Sofía, he llegado». Ella lo miró con ojos borrachos y dijo, «Siéntate». «¿Cuánto has bebido?» «Te llevo a casa». Ella le pasó la botella de licor, «Bebe». Estaba completamente borracha. Javier dijo, «No sé beber». Pensó que ella lo obligaría, pero ella lo miró y llamó al camarero, «Camarero, tráigale una Coca-Cola». El camarero asintió, «Muy bien, una Coca-Cola cuesta 30 euros, ¿se la cargo a su tarjeta?» Javier se sorprendió, «Espera, 30, es demasiado caro». «No la quiero. Solo la Coca-Cola». Ella era muy decidida. El camarero se fue. Javier dijo, «Estos tipos ganan dinero más fácilmente que si lo recogieran al aire». Sofía se inclinó sobre la mesa y sonrió, mirándolo, «En comparación con ellos, el dinero de mi familia es como si cayera del cielo». Javier sintió que estaba siendo un poco vanidosa, pero también notó que al decir eso, no parecía orgullosa, sino más bien triste. Javier vio que llevaba un nuevo brazalete y dijo, «Señorita Sofía, quería decirte que al final del mes te pagaré 5.000 euros. Pero a partir del próximo mes, cuando comience la escuela, solo podré repartir comida por la noche y te podré pagar 2.500 euros al mes, ¿te parece bien?». Ella lo miró fijamente, hasta que Javier se sintió incómodo. Ella dijo, «¿En serio crees que me importa ese brazalete?». Javier estaba un poco confundido. ¿No le importaban 30.000 euros? ¿En qué entonces le importaba? Ella levantó la mano para mostrarle el nuevo brazalete, «¿Sabes cuánto vale esto?». Javier negó con la cabeza. 70.000 euros. Javier se quedó boquiabierto. Ella agregó, «Tengo 5 o 6 brazaletes así». Javier estaba asombrado. Ella tomó un trago de alcohol, se acercó a su bolsa y dijo con voz borracha, «Esta bolsa es de Hermès y vale 25.000 euros. Y tengo 3 bolsas más caras que esta». Javier estaba escuchando como si fuera un cuento de hadas, pero sintió que no estaba tratando de presumir. Sofía, al ver su expresión, se rió de repente y levantó la pierna, «Y estos zapatos son de Ferragamo y cuestan 28.000 euros. Tengo 2 armarios llenos de tacones altos como estos». Javier miró involuntariamente sus zapatos de Erke y sintió que ella era alguien por encima de su alcance. Pero le advirtió, «Señorita Sofía, no levantes la pierna tanto». Porque se le estaba viendo más de lo debido. Ella no le hizo caso y se inclinó hacia él, con el aliento impregnado de alcohol, «Tengo una mansión en la urbanización privada, Madrid, que me compró mi padre. Cuesta más de 40 millones de euros, ¿crees que realmente me importa un brazalete de 30.000 euros? Me subestimas, chico». Javier estaba sumido en el shock. ¿En qué entonces le importaba? Ella volvió a beber un trago y dijo, «Desde el día en que nací, he tenido de todo. Pero dime, ¿por qué no me siento feliz?». Javier se sintió un poco avergonzado. Había escuchado esa frase antes. Era como alguien que no sabe apreciar lo que tiene. Sofía estaba cada vez más borracha y emocionada, «Todos los hombres que se acercan a mí solo quieren el dinero de mi familia. Luis también. Sé que se ha enamorado de mí solo para subir en la empresa de mi padre y que mi padre le invierta. En realidad, no me ama en absoluto. Pero soy tan tonta que me muero de amor por él, soy una idiota». Javier comprendió que estaba herida emocionalmente y la consoló rápidamente, «No es así, señorita Sofía. Eres muy hermosa. No necesariamente solo quieren tu dinero». Ella dio un golpe en la mesa, «Tienes razón. Me aprovecha y se aprovecha de mi cuerpo, qué vida tan fácil tiene». Javier estaba sudando. Era evidente que ella era consciente de la situación. Javier preguntó con cuidado, «¿Tienes problemas con él?». Ella asintió y tomó otro trago de alcohol, «Javier, te diré la verdad.
Incluso sin Luis, puedo llamar a un montón de hombres para que me acompañen. Pero ¿sabes por qué te he llamado a ti? No sé. Porque eres el único hombre a mi alrededor que no está interesado en mi dinero. Javier se sorprendió. ¿Cómo podía decir eso? Ella lo estaba sobreestimando. Pero ella agregó, porque no tienes derecho. Incluso si yo no me importara nada y te quisiera, mi padre nunca me permitiría estar con un repartidor de comida, él ya ha hecho algo así antes. ¿Qué? ¿Los repartidores de comida han hecho algo malo a tu padre? Javier dijo indignado. Además, soy un estudiante universitario y solo trabajo de repartidor de comida de forma temporal. Ella estaba demasiado borracha para escuchar. Solo repetía el nombre de Luis. Poco a poco, Javier entendió que ella se había dado completamente a Luis, pero él siempre mantenía contactos secretos con su exnovia. La semana pasada, la había sorprendido en una cita con su exnovia, por lo que estaba muy triste y se estaba emborrachando. Ella dijo, es culpa mía. Le he dado todo lo que ha pedido. Incluso me ha dicho que a todos los hombres les gusta el look de las chicas de acompaña en el KTV, sexy y atrevido. Y yo, para complacerlo, me he vestido así. Pero él todavía se ve con su exnovia detrás de mi espalda. Javier miró su atuendo sexy. Tenía que admitir que Luis sabía lo que quería. Sofía tenía un cuerpo y un temperamento excelentes. Con ese atuendo, era irresistible. Ella seguía bebiendo y llorando. Finalmente, bebió demasiado y Javier no tuvo más remedio que ayudarla a levantarse y llevarla en un taxi a la urbanización privada, Madrid. Ella le indicó el camino borracha. Con dificultad, llegaron a su casa. La decoración suntuosa la dejó sin aliento, pero no tuvo tiempo de admirarla. Le preguntó dónde estaba el dormitorio, pero ella se animó y lo llevó a encender el sonido, no vayamos a dormir. Baila un rato conmigo. ¿Qué? Bailar. Javier quería persuadirla a descansar, pero ella se acercó a él y le pidió que la sostuviera por la cintura. La postura era correcta, parecía un baile de salón. Javier se excusó, no sé bailar. No importa, te enseñaré yo. Javier pensó que iban a bailar como borrachos, pero sorprendentemente, ella tenía una memoria muscular. Aunque estaba muy borracha, sus pasos de baile no se desordenaban. Se acercó a él, sonriendo y bailando alegremente. Javier podía sentir su cuerpo caliente. Poco a poco, se sintió incómodo. Ella estaba relajada, mientras que él estaba tieso, con vergüenza, arqueando el cuerpo. Ella le dio un golpe en la cintura, no te relajes, levanta las caderas y acércate. Javier tuvo que acercarse a ella de nuevo. Su corazón latía a toda velocidad y estaba muy nervioso. Era como un sueño. Bailaron durante unos 10 minutos. En un giro, ella se tambaleó y casi cayó. Javier la sostuvo, señorita Sofía, quizás sea mejor que te vayas a descansar. Ella dijo, llámame Sofía. Javier respondió con una I. Ella se llevó la mano a la frente, estaba claramente mareada y le susurró al oído, llévame al dormitorio. Su aliento caliente le hizo cosquillas en el oído y le hizo flotar el corazón. Javier la ayudó a subir las escaleras, pero a mitad de camino, ella estaba casi inconsciente. Llegaron al dormitorio. Javier miró la cama europea y se preguntó si debía comportarse como un animal o como alguien más honesto. Pero cuando ella se acostó, abrió los ojos de repente, lo miró un momento y preguntó, ¿qué quieres hacer? Tengo novio, ¿qué quieres hacer? Javier se quedó sin habla. En ese momento crucial, ¿cómo se había vuelto tan moral? Ella seguía preguntándole ¿qué quieres hacer? Si él hubiera sido un bribón, habría respondido sí. Pero era evidentemente una pregunta retórica. Javier la acostó rápidamente, no hago nada. Duerme. Luego, ella se desvió un poco y cayó dormida, pero sus manos y pies se movían de vez en cuando. Era un poco rara. Javier la cubrió con la sábana y quería marcharse, pero temía que ella se despertara por la noche y volviera a hacer problemas. Así que decidió dormir en el sofá de abajo. Estaba muy cansado. El sofá era grande y suave. En cuanto se tumbó, se quedó dormido. Estaba medio dormido cuando sintió que alguien le pinchaba la cara. Abrió los ojos y vio a Sofía vestida de pijama, parada frente al sofá. Javier se levantó rápidamente, señorita Sofía. Anoche bebiste demasiado y temía que te pasara algo sola, así que me quedé aquí a dormir. Ella se mostró tranquila y sonrió con elegancia, ¿por qué te preocupas? No te he culpado. Javier se calmó y dijo, si no hay problema,
me voy. No. Tengo que agradecerte por haberme cuidado. Voy a preparar el desayuno y luego te puedes ir. Javier estaba sorprendido y agradecido. Ella le pidió que se lavara primero y ella se encargaría de la comida. Pero en ese momento, se escuchó un sonido de puerta. Luego, Luis entró. Llevaba un traje formal, sus zapatos relucientes. Tenía 2 cajas en la mano y decía mientras caminaba, Sofía, te he comprado 2 frascos de nido de golondrina. Tómalos en los próximos días para recuperarte. De repente, vio a Javier y se quedó sin habla. El corazón de Javier se le subió a la garganta. Luis preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, venir a pagar la deuda? Javier tuvo una idea y respondió rápidamente, sí, acabo de cobrar el salario este mes. Pero Sofía lo interrumpió, Javier no vino a pagar la deuda. Anoche me emborraché y me llevó de regreso. ¿Qué? Javier la miró. ¿No estaba creando problemas para sí misma? Luis estaba muy sorprendido, ¿qué hicisteis? Javier se dio cuenta de que Sofía lo estaba haciendo a propósito. Habían discutido recientemente y, por el aspecto de Luis, parecía que había venido a pedir disculpas. Pero ella estaba usando a Javier para enfadar a Luis. Sofía dijo, comimos, bebimos, me llevó de regreso y bailamos un baile de salón en el salón. Oh, y me llevó al dormitorio, ¿qué más quieres saber? Javier se alarmó. ¿Cómo recordaba todo? ¿Estaba realmente borracha anoche? Luis se puso verde de rabia. Sofía, ¿te has traído a este miserable repartidor de comida para enfadarme? ¿Es divertido? Sofía respondió, ¿cómo hablas? ¿Qué hay de malo en ser repartidor de comida? Además, es de la Universidad L y tiene una educación mejor que la tuya. Javier estaba impresionado. Tenía una memoria excelente. Luis quería desgarrar a Javier, pero también es un estudiante pobre. Conozco muy bien a este tipo de personas. Te está halagando solo para no pagar la deuda. Luis miró a Javier y dijo, chico, tienes una cara muy blanca. Creo que sería mejor que te dedicaras a ser un gigoló. Ganarías más de 8.000 euros al mes. Javier se enfadó, mientes. No soy tan desvergonzado como tú crees. No te preocupes, pagaré los 8.000 euros sin falta. Ahora son 7.000 euros, Sofía dijo. Anoche dije que te quitaría 1.000 si me acompañabas a beber. Javier estaba a punto de decir algo, pero se quedó sin aliento. Pero temía que Luis se burlaría de él y dijo rápidamente, no, era una broma. 8.000 euros, sin falta. Luis estaba tan enojado que no podía decir nada. Sofía dijo, Luis, ve con tu exnovia. No te detengo. Luis se alarmó y dijo con tono suave, Sofía, no te enfades. Sofía lo miró, pero no dijo nada. Luis agregó, no tengo ningún sentimiento por Valeria. Es ella quien siempre me busca. Estás realmente equivocada. Sofía esperó un momento y dijo, de acuerdo, entonces borra ahora mismo su número de teléfono, WhatsApp y TikTok delante de mí. Y nunca más te comuniques con ella. Lo borro ahora mismo. Mírate. Luis sacó el teléfono y hizo una serie de operaciones para mostrarle a Sofía. Después de borrar, dijo, ¿está bien ahora? Sofía asintió. Luis finalmente sonrió y miró a Javier, puedes marcharte. Esta frase hizo que Javier quisiera darle un puñetazo, pero Sofía dijo repentinamente, ¿a quién estás diciendo que se vaya? Javier se sorprendió. Luis sonrió aduladoramente, Sofía, no seas caprichosa. Sé que estás usando a él para enfadarme. Ahora que el malentendido se ha aclarado, ya no es necesario. Sofía dijo, él no tiene nada que ver contigo. Es mi amigo. Ahora, el que debe marcharse eres tú. Todavía no te he perdonado. Luis se quedó sin habla. Javier se alegró. Sofía agregó, no he olvidado que hablabas con ella por video mientras yo me bañaba. Vete. Cuando me haya calmado, te buscaré. Luego, se volvió y subió las escaleras. Luis estaba extremadamente avergonzado. Me miró con odio un momento y salió, dando un portazo. Inmediatamente, Sofía se asomó por la escalera y preguntó en voz baja, ¿se ha ido? Javier asintió. Sofía suspiró aliviada y bajó corriendo, qué nerviosa estaba. Nunca he sido tan valiente enfrente de él. Javier estaba sorprendido. Sofía dijo, normalmente, no me atrevo a mirar su teléfono. Si no hubieras estado aquí, nunca me habría atrevido a pedirle que borrara a su exnovia. Antes, cada vez que me daba un regalo,
Me calmaba inmediatamente, temiendo que se arrepintiera. Javier estaba muy asombrado. Señorita, ¿eres o no hija de ricos? Eres demasiado débil. Sofía estuvo de acuerdo. Esta vez he sido valiente también porque he visto que se inquietó cuando te vio. No tenía tanta autoridad como antes. Javier dijo, la gente siempre no sabe apreciar lo que tiene hasta que está a punto de perderlo. Sofía dijo, ¿me ayudas con algo? ¿En qué? Actúa conmigo para mantener su interés y que se dé cuenta de lo valiosa que soy. Javier suspiró. Tenía una vida demasiado humillante. Pero dijo, no tengo tiempo. Tengo que seguir repartiendo comida. Sofía dijo, no te ayudaré gratis. Te quitaré 1.000 euros de la deuda cada vez que me ayudes, ¿qué te parece? No, me siento incómodo aceptando ese favor. Prefiero ganar dinero honradamente y pagarte. Además, me está llegando el horario de repartir comida. Sofía no le dejó marcharse. Insistía en hacerle el desayuno y en contarle su historia de amor con Luis, asegurando que lo conmovía. Javier no tuvo más remedio que pedir permiso a su jefe. Después de comer el desayuno, Javier entendió básicamente su historia. Pero durante la práctica en el último año de la universidad, Luis supo casualmente que la familia de Sofía tenía una empresa que era compatible con su especialidad. Ese era el motivo por el que el padre de Sofía la había hecho estudiar esa especialidad, y había un puesto disponible con un salario anual de 30.000 euros. Entonces, Luis rompió con Valeria, su exnovia, y comenzó a cortejar activamente a Sofía. Naturalmente, Luis pidió a Sofía que le pidiera a su padre el puesto con un salario anual de 30.000 euros, y él consiguió el trabajo. Durante ese tiempo, Javier le preguntó a Sofía, ¿qué tipo de empresa es la de tu familia? Sofía nombró un grupo y dijo, pertenece a la industria petrolera y coopera directamente con la empresa estatal petrolera. En realidad, no es muy grande en la industria. ¿Genera dinero? Podría tener una ganancia neta anual de 200 millones de euros. Mi padre es el accionista mayor y presidente, y se lleva la mitad. Javier estuvo a punto de quedarse sin aliento. De repente, entendió perfectamente a Luis, aquel hombre ambicioso. Sofía continuó, Luis ha ascendido rápidamente en la empresa. Ahora es director de departamento y tiene un salario anual de 50.000 euros. Y casi nos casamos. Pero últimamente he descubierto que sigue manteniendo contactos con Valeria. Incluso los vi cenando juntos una vez. ¡Qué descarado! Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas, de hecho, a veces pienso dejarlo. No puedo soportar este insulto. Pero cuando le he dicho que quería terminar, él se niega a admitirlo. Dice que me ama y que es Valeria quien lo está persiguiendo. Dice que solo se veía con ella para librarse de ella. Era evidente que Luis estaba mintiendo. Ella se quedó sin aliento un momento, hemos estado juntos por muchos años. En realidad, creo sus palabras. Sé que es solo un hombre codicioso, que quiere tenerlo todo. Entonces, ahora que has visto todo esto, ¿puedes ayudarme a que me valore un poco más, por tu presencia? Era demasiado humillante. Javier se dio cuenta de lo triste que era Sofía y se compadeció de ella. Javier pensó un momento y dijo, de acuerdo, te ayudaré. Pero tengo poco tiempo. Si tienes algún plan, dime con anticipación para poder pedir permiso. Ella se alegró, no te preocupes, Javier. No te dejaré ayudarme sin recompensa. Tu deuda. Javier hizo un gesto con la mano, no es necesario. Si realmente quieres agradecerme, dámeme una prórroga adecuada. Quiero pagar la deuda íntegra. Ella no dijo nada al ver su actitud. Luego, formularon un plan. A partir de ese día, Javier la recogería después del trabajo todos los días para que Luis lo viera. Cada día a las 6 de la tarde, Javier se quedaba esperando en la puerta de la empresa de Sofía. Ella salía del sótano en su Porsche y Javier abría la puerta y se subía al coche. Y en ese momento, Luis salía del edificio. Cada vez que Luis corría hacia ellos, Javier se subía rápidamente al coche y Sofía pisaba el acelerador y se alejaba, con un movimiento casi perfecto, dejando a Luis atrás. Javier nunca había viajado en un Porsche antes. No podía evitar admirar lo rápido que aceleraba. Pero cada vez que salían 1 kilómetro, Javier se bajaba del coche, volvía a donde estaba su bicicleta eléctrica y seguía repartiendo comida. Así, actuaron juntos durante una semana y tuvo buen resultado. Sofía dijo que Luis casi iba a su oficina todos los días para pedir disculpas y era más atento que nunca. Javier se rió al oír eso. Pero se les olvidó que Luis no era tonto.
El martes, Javier se bajó del porche y, como de costumbre, fue a recoger su bicicleta eléctrica. Pero cuando llegó a la esquina, 5 hombres se le acercaron. El líder era Luis, quien sonrió burlonamente: «Chico, sois muy buenos actores». Javier se mantuvo calmado. «¿Actores? Tuve que regresar por algo urgente. Originalmente, Sofía y yo íbamos a comer». «Maldita sea, ¿tú la llamas Sofía?». Se enfadó y dio un gesto: «Dale una paliza». Javier se dio cuenta de que estaba en problemas y quería huir, pero los hombres se le acercaron y lo derribaron. Los puños y los pies llovían sobre él y no podía defenderse. Javier se retorció en el suelo durante 5 o 6 minutos. Finalmente, Luis dejó de golpearlo y dijo: «Déjame de verte cerca de Sofía. Si no pagas los 8.000 euros, te mataré, pobre desgraciado». Javier estaba furioso, pero no se atrevió a hablar. Luis le escupió en la cara, derribó su bicicleta eléctrica y se marchó. Javier pensó con rabia que no podía luchar contra él, pero no podía dejar que lo tratara así. Tenía que enfrentarse a él. Al día siguiente, miércoles, Javier volvió a esperar a Sofía en el horario habitual. Luis salió del edificio. No esperaba que Javier tuviera el valor de volver. Estaba a punto de insultarlo, pero Sofía salió del sótano en su coche. Originalmente, Javier debía subirse directamente al coche, pero abrió la puerta y dijo: «Sofía, hoy no voy a repartir comida, ¿quieres dar un paseo en mi bicicleta eléctrica?». Sofía miró a Luis, que estaba no muy lejos, y entendió inmediatamente. Respondió en voz alta: «Claro. Justo no quiero manejar hoy». Ella dejó el coche en el borde de la calle, se subió a la bicicleta eléctrica de Javier sonriendo y abrazó su cintura. Javier también sonrió y dio gas, saliendo rápidamente. Javier divisó a Luis temblando de rabia en el lugar. En el camino, Sofía le susurró al oído: «¿Por qué de repente quieres dar un paseo en bicicleta hoy?». Javier no quería decirle lo que había sucedido el día anterior y solo dijo: «Es más refrescante en bicicleta. Te llevo a comer algo rico». Ella no preguntó más: «De acuerdo». Era la hora punta del tráfico después del trabajo. Javier la llevó entre la multitud, maniobrando con habilidad. Su traje gris de trabajo contrastaba grandemente con el uniforme de repartidor de comida de Javier, y muchas personas los miraban con curiosidad. Pero ella no se importó y comenzó a cantar. Llegaron a la universidad. Javier detuvo la bicicleta y la ayudó a bajar. Ella dijo con entusiasmo: «Tienes una buena técnica, hermano». Javier también sonrió: «Gracias, señora». Ella se enfadó: «¿Quién es señora? Tú, no intentes parecer más joven de lo que eres. Señora suena demasiado feo. Al menos, llámame chica». «De acuerdo, chica Sofía, te llevaría a comer en un puesto de comida callejera esta noche». Ella se alegró de nuevo: «Vamos». Había una fila de puestos de comida callejera en la entrada de la universidad. Era muy animado en ese momento. Javier la llevó a un puesto y dijo: «Señor, deme 10 chorizos a la parrilla». Sofía dijo: «No como hígados, especialmente los chorizos. Huelen mal». Javier respondió: «No sabes nada. Estos chorizos a la parrilla son los mejores de la ciudad B. Prueba y verás». Sofía hizo una mueca de disgusto. Un rato después, los chorizos llegaron. Javier cogió uno y lo comenzó a masticar, luego le dio uno a Sofía: «Prueba». Ella tenía una expresión de rechazo. Javier la provocó: «Si no lo comes, mañana no te recojo». Ella lo miró con desdén, pero cogió el chorizo, lo olió y dio un pequeño bocado. «¿Qué te parece?». Ella lo probó un momento con una expresión extraña: «Parece que está bastante delicioso». «Exacto, es delicioso. Mastica con más ganas». Ella dio un bocado más grande con duda. En efecto, se quedó encantada y dejó de preocuparse por su imagen. En poco tiempo, comenzó a competir con Javier por los chorizos. Los 10 chorizos se acabaron rápidamente. «¿Podemos pedir otros 10?», preguntó con timidez. Javier dijo: «5 euros el chorizo. Son demasiado caros». «Basta así». Ella hizo una mueca de disgusto. Javier dijo: «Hay muchas cosas deliciosas aquí. Guarda el estómago. Te llevo a ver otras cosas. Allí hay mollejas asadas». Javier la ayudó a levantarse y siguieron comiendo. Probaron mollejas asadas, huevos reales asados, crisoles asados, e incluso Sofía comió un rabo de cordero asado con una mueca de dolor. En esa calle, gastaron más de 300 euros.
Javier se arrepintió de haberla traído. Luego, se sentaron en un pequeño bar. Ella dijo con alegría, nunca había comido estas cosas antes, no me imaginaba que fueran tan deliciosas. Javier preguntó, ¿qué te invita a comer Luis? Solo comida japonesa, filetes de carne, cosas así. Mayormente comida occidental. Javier sonrió, parece muy elegante. Pero no me gusta. Son todos los platos que él elige. Y para ser honesto, siempre soy yo quien paga cuando estamos juntos. Javier sonrió amargamente, no me extraña que hoy comas tanto. Parece que he caído en manos de un cobarde que me está despojando. No te estoy despojando. Tú mismo dijiste que me invitarías. Ella dijo con orgullo y luego sonrió, en realidad, te debo las gracias, me siento muy bien cuando un hombre me invita a comer. Javier se quedó sin saber qué decir. Javier preguntó, ¿por qué Luis no te invita a comer? Dice que quiere ahorrar para comprar una casa y no puede gastar dinero sin sentido. Además, una comida no cuesta mucho. Entonces, yo pago. Javier pensó que no mucho debía ser su salario mensual. Sofía se calló un momento y preguntó, Javier, ¿en realidad tienes problemas económicos en tu familia? Javier no esperaba que ella dijera eso y asintió en silencio. Ella dijo, cuéntame. ¿Por qué? Javier era orgulloso y no quería decirle nada. Ella pensó un momento y dijo, he contado mis problemas contigo. Tú también debes contarme los tuyos. Esta lógica no le dio la posibilidad de negarse. Ella pidió algunas botellas de cerveza, abrió una para Javier y escuchó mientras él contaba. En realidad, las cosas en su familia no eran complicadas. Sus padres eran trabajadores asalariados. Solían tener suficiente para vivir, pero de repente, su madre se enfermó de cáncer de estómago, lo que cambió todo. La familia se endeudó con varios miles de euros y la vida se volvió difícil. Javier se sentía mal por esto, pero ya estaba acostumbrado y podía soportarlo. Pero no esperaba que Sofía llorara al escuchar esto. Era muy sensible. Javier se sintió un poco conmovido. Pero ella, mientras se sentía triste, seguía brindando con él. Al final, fue Javier quien la consoló. Después de beber varios tragos, Javier se dio cuenta de que no podía beber tanto como ella. Esa noche, para consolarla y que no se preocupara por él, se emborrachó y perdió el conocimiento. Al día siguiente, se despertó en la mansión de Sofía. Ella lo había llevado a casa la noche anterior y le había dado el dormitorio de invitados. Javier tomó su teléfono y vio un mensaje de Sofía. Decía que tenía que ir a la empresa y que le había dejado el desayuno en la mesa. Le dijo que comiera y luego se fuera. Javier estaba muy conmovido. En su vida, excepto su madre, ninguna otra mujer lo había cuidado y le había preparado el desayuno. Después de comer, dejó la mansión, encontró su bicicleta eléctrica en la entrada de la universidad y volvió a repartir comida. Pero durante todo el día, no podía dejar de pensar en Sofía. Esperaba ansiosamente la llegada de la tarde para recogerla. Pero a las 4 de la tarde, ella le envió un mensaje de WhatsApp, Javier, hoy no necesitas venir a recogerme. Dedica tiempo a repartir comida. No tienes que devolver los 8.000 euros. Cuida bien a tu madre. Si tienes algún problema, dime. Javier respondió, ¿no necesito venir a recogerte? Ella respondió, no. Hoy al mediodía, acepté las disculpas de Luis y nos reconciliamos. Javier se sintió triste. Sabía que se había enamorado de ella. Un rato después, ella envió otro mensaje, anoche, después de escuchar lo de tu familia, reflexioné sobre mi vida. En realidad, ya soy muy feliz y no debería preocuparme por esas pequeñas cosas. Quiero agradecerte por tu compañía estos días. Siempre lo recordaré. Javier estuvo un rato en silencio y luego se calmó. Respondió con un vale y un emoticono de ánimo positivo, luego cerró el teléfono. No importaba lo demás, pero él tenía que devolverle el dinero. Eso era innegable. Durante la siguiente semana, Javier continuó repartiendo comida cerca de la empresa de Sofía y también recibió pedidos del edificio. Pero no la vio. Cada vez que terminaba el trabajo por la noche y revisaba su perfil de WhatsApp, veía que ella todavía publicaba frases sentimentales, con tristeza, como siempre. Javier sabía que Luis seguramente no cambiaría y que Sofía todavía estaba triste. Pero también sabía que no tenía derecho a interferir. El viernes por la tarde, llovía en la ciudad B. Javier repartía comida y pasó por el edificio de la empresa de Sofía. Estaba apurándose y no esperaba nada.
Pero justo en ese momento, vio el coche de Sofía salir del sótano. Luis estaba manejando y Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto. Estaban hablando, con un aspecto de pareja ideal. Javier se dispuso a evitarlos, pero cuando el coche dio un giro, los dos lo vieron al mismo tiempo. A través de la ventana, Javier vio que Sofía parpadeó, pero Luis la miró con desprecio, pisó el acelerador y se alejó, salpicándolo de agua. Javier pensó que Sofía le enviaría un mensaje de WhatsApp, pero no recibió nada durante toda la noche. Había pensado demasiado. 3 días después, el lunes por la noche, Javier hizo una videollamada a su familia. Su padre le dijo que su madre tenía que hacer una revisión médica y que necesitaba dinero. Su padre estaba intentando pedir prestado. Javier dijo que al final del mes, cuando cobrara el salario, le enviaría 10.000 euros. Después de cerrar la videollamada, Javier estaba muy triste. Publicó una foto de un perro con el mensaje "No puedo soportarlo más" en su perfil de WhatsApp para liberar su frustración. Y en menos de un minuto, Sofía le escribió un comentario: "Anímate". Javier sonrió, pero no respondió. Durante la siguiente semana, trabajó aún más desesperadamente, incluso solo dormía 4 horas al día. Pero el sábado por la noche, Javier descubrió que Sofía había publicado un video en su perfil de WhatsApp. Luis estaba solicitando su mano en matrimonio. No había ninguna descripción. En el video, Luis estaba de rodillas, con flores en las manos y una expresión de devoción. Sofía solo se cubría la boca, con lágrimas en los ojos, sin decir nada. En ese momento, Javier se sintió muy triste. Pero le dio un me gusta y la felicitó. No esperaba que, media hora después, mientras estaba esperando un pedido de comida en la puerta de un restaurante, su teléfono de WhatsApp sonara. Era un mensaje de voz de Luis: "Javier, borra inmediatamente a Sofía de tus contactos y vete lejos. En cuanto a la deuda, solo mantén contacto conmigo". Javier comprendió de inmediato que Luis estaba celoso porque había visto el me gusta que él había dado. ¿Pero por qué estaba peleando con él? Javier no respondió. Pero medio minuto después, Luis le hizo una llamada de video. Javier la aceptó. Luis comenzó a insultarlo: "¿Estás bobo o qué? ¿No viste el mensaje de voz que te mandé?". Javier estaba a punto de responder cuando hubo un alboroto al otro lado. Sofía también estaba allí y estaba tratando de quitar el teléfono a Luis, diciendo: "No seas ridículo. No hay nada entre Javier y yo". Luis volvió a coger el teléfono y dijo a Sofía: "Creo que no hay nada entre ti y él, pero él, sin duda, tiene malas intenciones. Se acercó a ti solo por el dinero". Luis volvió a decirle a Javier: "Ahora has conseguido tu objetivo. Sofía te ha quitado la deuda de 8.000 euros, estás encantado, ¿verdad?". Javier no dijo nada. Sofía seguía discutiendo con él, pero él le dijo a Sofía: "Eres demasiado tonta, Sofía. No miramos el proceso, solo el resultado. Ahora él está libre de deudas y te ha dado una buena impresión, es un estafador. Piensa bien". Sofía se calló después de ese grito. Javier la miraba en silencio. Ella era tan hermosa y amable como siempre. Javier podía ver que no creía a Luis, pero estaba un poco indecisa. Luis lo miraba fijamente, como si fuera un ladrón. Javier dijo lentamente: "Luis, ten en cuenta que soy pobre, pero tengo orgullo. Pagaré los 8.000 euros, aunque tenga que ahorrar centavo a centavo. Pero no te los voy a devolver a ti, sino a Sofía". "Muy bien. Entonces págalos ahora mismo, de lo contrario, eres un estafador y un pervertido", gritó Luis. Javier cerró directamente la llamada de video. Luego, no importaba cuántas veces Luis llamara, Javier no la aceptó. Pero de inmediato, Javier descubrió que Sofía lo había bloqueado. Javier se dio cuenta de inmediato que Luis la había obligado a hacerlo. Pero ¿y si Sofía realmente me había malinterpretado y estaba decepcionada conmigo? No lo sabía y se sentía muy triste. Afortunadamente, 5 días pasaron rápidamente y Javier cobró su salario. Ese mes, ganó 14.000 euros, un récord en su región. Sus compañeros estaban muy sorprendidos. Pero él no tenía tiempo para alegrarse. Envió 8.000 euros a su familia, se quedó con 1.000 euros para los gastos de vida y los otros 5.000 euros los quería devolver a Sofía para deshacer su malentendido. Temía que ella no los aceptara, así que sacó el dinero en efectivo, planeando darle el dinero y huir. El jueves al mediodía, Javier fue al edificio de la empresa de Sofía. Pero para subir al edificio, necesitaba una tarjeta de acceso. El guardia no lo dejó entrar.
No podía agregar a Sofía en WhatsApp y se dio cuenta de que no tenía su número de teléfono. Recordó que había un número de teléfono para mover el coche en el coche de Sofía. Así que se fue al garaje. Buscó durante mucho tiempo en el garaje y encontró el Porsche blanco de Sofía. Pero cuando estaba a punto de correr hacia él, vio que había alguien en el coche. Miró con atención. Eran dos personas. Estaban abrazadas y besándose con pasión. El cuerpo del coche también estaba temblando ligeramente. ¿Estaban teniendo sexo en el coche? El hombre era Luis, pero la mujer no era Sofía. Sofía tenía el cabello negro, mientras que esa mujer tenía el cabello rubio. Javier comprendió de inmediato que Luis estaba siendo infiel y lo estaba haciendo en el coche de Sofía. Javier estaba furioso y quería sacarlos del coche. Pero de repente, Luis pareció percibir algo y se volvió. Javier se escondió rápidamente. Durante mucho tiempo, la puerta del coche no se abrió. Pero temía alertarlos, así que no se atrevió a quedarse más tiempo. Se fue sigilosamente, aprovechando la cobertura de los demás coches. Después de salir del garaje, Javier se enfadó más. Luis siempre había estado mintiendo a Sofía. Todo lo de la propuesta de matrimonio era una farsa. Probablemente, incluso después de casarse, seguiría siendo infiel. No, tenía que hacer que Sofía supiera la verdad. En los siguientes días, Javier estuvo casi todo el día escondido en el garaje. Finalmente, el martes al mediodía, Luis volvió a llevar a esa mujer al coche. ¡Qué listo era este tipo! Probablemente, Sofía estaba comiendo y no podía venir al garaje. Javier ya había anotado el número de teléfono de Sofía. Lo llamó directamente. Sofía contestó al primer tono: Javier, ¿qué pasa? ¿Estás bien últimamente? Javier dijo: Sofía, ahora tengo algo importante que decirte, ¿puedes venir al garaje? Ella se sorprendió: ¿al garaje? Javier dijo: sí, estoy al lado de tu coche. Si todavía me confías, ven rápidamente. Ella vaciló unos segundos y dijo: de acuerdo, espera. 3 minutos después, Luis y la mujer estaban disfrutando en el coche. Javier vio a Sofía salir del ascensor. Javier le hizo una seña y luego señaló el coche. Sofía no entendía, pero cuando se acercó al coche, vio lo que estaba pasando y se quedó petrificada. Luis y la mujer estaban en el coche, disfrutando con gritos de placer. Javier se acercó y dio un golpe en la ventana. Luis se sobresaltó, se volvió asustado y, al ver que era Javier, se quedó sin habla. Luego, cambió de expresión y estaba a punto de insultarlo. Pero Sofía ya se había acercado a él. Luis quedó con los ojos desorbitados y la mujer también gritó. Sofía abrió la puerta del coche. Luis se puso pálido y olvidó cubrirse. Javier pensó que Sofía se descontrolaría y se enfadaría. Pero, sorprendentemente, ella estaba tranquila como el agua. Miró a las dos personas en una postura vergonzosa y sonrió burlonamente. Luis se apeó del coche, cayó de rodillas frente a Sofía y dijo con incoherencia: Sofía, lo siento. Es un malentendido, es un malentendido. Sofía preguntó: dime, ¿qué tipo de malentendido es tener sexo con tu exnovia en mi coche? Te has equivocado de coche. ¿Era esa mujer su exnovia? Luis era tan despreciable. Luis estaba llorando. Pero su exnovia se recuperó y, mirando a Sofía, dijo sin vergüenza: Sofía, te digo que lo hice para vengarme de ti, te lo mereces. Sofía no le hizo caso y dijo a Luis: Luis, primero, fue yo quien rompiste con ella y luego me cortejaste. Yo solo te acepté después. Y he sido honesta durante todo el tiempo. No hice nada inapropiado cuando estabas con ella. Segundo, si realmente la amas, no debías casarte conmigo. Yo nunca te he obligado, ¿por qué estás mintiendo y jugando con los dos? Estas palabras hicieron que la mujer callara. Luis no admitía nada y solo se estaba disculpando, dispuesto a besar el suelo. Sofía fue firme: este coche está sucio. No lo quiero. Tómalo y vete. Pero ten en cuenta que esta es la última vez que me rindo. A partir de ahora, no tenemos nada que ver. Luis lloraba desconsoladamente. Al ver que esta táctica no funcionaba, volvió a enfocarse en Javier: es él, este mocoso, quien siempre ha estado destruyendo nuestra relación. Sofía, créeme. Solo te quiere por tu dinero. Te ha estado tramando para que me desconfíe y no pagar la deuda. Javier se rió de rabia: ¿yo te he tramado para que hicieras esto? Es evidente que te has dado cuenta de tus propios errores. Luis se lanzó hacia Javier como un loco: no necesitas inventar nada.
todos queremos el dinero. Te conozco. Javier empujó con todas sus fuerzas y lo dio un puntapié. Luego, sacó los 5.000 euros del bolsillo. Mírate bien. Vine al garaje para encontrar tu número de teléfono y devolverte el dinero, y he encontrado tu asquerosa verdad. Javier entregó el dinero a Sofía con solemnidad y le dijo que era la primera parte. Sofía no lo rechazó y lo miró con una sonrisa, evidentemente orgullosa de él. Javier se sintió muy orgulloso. Después, Luis se retorció en el suelo y su exnovia se quedó en el coche, sin valor para salir. Pero Javier y Sofía no les hicieron caso. Sofía lo llevó al edificio y dejó a Luis gritando detrás de ellos. Esa tarde, Luis renunció a su trabajo. Por supuesto, no se atrevió a llevarse el coche. Y Sofía dijo que con sus cualificaciones, era imposible que encontrara un trabajo del mismo nivel. Tendría que empezar desde cero. Y para Luis, que siempre era codicioso, era como caer al infierno. Luego, Javier también volvió a la universidad y comenzó a asistir a clases. Pero el lunes por la tarde, después de la segunda clase, su teléfono de WhatsApp sonó. Era un mensaje de Sofía. Dijo: Javier, tengo ganas de comer chorizos a la parrilla. Javier sonrió y respondió: de acuerdo, ¿cuándo tienes tiempo? Te llevo. Ella respondió inmediatamente: ahora mismo. Estoy en la entrada de la Universidad de ESAL. Javier respondió con un de acuerdo y salió corriendo. En la entrada de la universidad, vio a Sofía vestida de un vestido rosa, radiante, apoyada en un nuevo Maserati, sonriendo a él. Epílogo. Javier y Sofía comenzaron una dulce relación. Al principio, Javier sintió que ella estaba reteniéndose un poco. Pero después de una semana, él comenzó a darse cuenta de que ella era muy pegajosa. Por supuesto, eso le hacía sentir muy feliz. Pero no esperaba que, más adelante, ella estuviera ansiosa por verlo cada vez que terminaba el trabajo y le pidiera que se mudara a su mansión. Ese día en la entrada de la universidad, Javier estaba parado con su bicicleta eléctrica al lado del Maserati de Sofía. Ella lo detuvo y dijo que había pensado en él todo el día y que había esperado pacientemente hasta el final del trabajo para verlo. Y preguntó: ¿te atreves a dejarme así? Javier dijo con resignación: Sofía, todavía tengo que repartir comida. Sofía respondió: no importa. Voy contigo. Dijo esto y se apeó del coche, subiendo rápidamente al asiento trasero de la bicicleta eléctrica de Javier. Javier sonrió: eres muy ágil. No te preocupes por lastimarte. Ella abrazó su cintura: he estudiado danza. Un split como este es fácil para mí. Javier no pudo resistir y arrancó la bicicleta eléctrica, llevándola mientras repartía comida. En el camino, era muy vistoso. Era como la vez que la llevó a comer en los puestos callejeros. Él con el uniforme de repartidor de comida y ella con un traje de trabajo. Aunque parecían muy diferentes, ella se abrazó a él de una manera natural. Ni los más escrupulosos transeúntes pensaban que él la estaba secuestrando. Javier la llevó a recoger y entregar pedidos, recorriendo las calles. Ella cantaba alegremente. Cada vez que Javier subía a entregar un pedido y tenía que dejarla sola por un momento, ella le pedía un beso. Al principio, Javier estaba avergonzado y solo le daba un beso rápido, con la cara roja. Y luego, como si hubiera tomado estímulos, subía corriendo a los edificios viejos sin ascensor, sin parar para respirar. Javier también dijo: recuerdo que cuando era niño, vi una película llamada La vida es bella. Ahora, siento que estoy haciéndole un tributo, llevando a mi novia mientras reparto comida, es muy motivador. Sofía le dio un toque en la cabeza: motivador, te estás riendo de ti mismo. Llegó noticia de su familia. La enfermedad de su madre estaba mejorando. Debido a que se había detectado temprano, la operación y el tratamiento posterior habían sido exitosos y ya no había problemas graves. Su padre le dijo que no se preocupara demasiado y que se dedicara a estudiar. Él se encargaría de pagar las deudas de la familia. Javier no quería que su padre tuviera tanta presión, así que siguió repartiendo comida. Pero cada semana, se tomaba 1 o 2 días para acompañar a Sofía. Después de todo, no podía dejarla triste y pasar todo el tiempo de su relación en la bicicleta eléctrica de repartidor de comida. Javier y Sofía hablaban más y más profundamente y su relación entró en una etapa dulce. Pero para ser honesto, Javier no tenía mucha experiencia en el amor. En muchos casos, era Sofía quien lo guía. Ella le enseñó la forma correcta de besar, como abrazar a una mujer. Y ella podía beber mucho más que él. A veces, incluso lo emborrachaba a propósito,
lo provocaba y lo llevaba a su mansión, atrapándolo durante toda la noche. En realidad, cuando sucedían esas cosas, Javier no siempre se daba cuenta de lo feliz que era. Pero cada mañana, cuando se despertaba en la mansión, medio contento y medio cansado, siempre se daba cuenta de que Sofía había cumplido todas sus fantasías sobre una mujer. Incluso, había cumplido cosas que él no había imaginado. Una vez, Javier se preguntó si estaba siendo mantenido. Pero luego, al ver su aspecto normal y recordar que todavía le debía dinero y tenía que pagarle regularmente, se dio cuenta de que no solo no estaba siendo mantenido, sino que estaba trabajando duro para devolverle el dinero y luego mantenerla a ella. Javier se volvió y vio a Sofía dormida como un ángel en la cama. Sonrió, sintiendo orgullo y confianza en sí mismo. Pero mientras estaba sumido en la felicidad, se comenzaron a escuchar rumores en la universidad. Al principio, algunas personas hablaban de él detrás de su espalda. Luego, Javier obligó a su mejor amigo, Diego, a decirle qué estaba pasando. Diego le dijo la verdad: todos dicen que estás siendo un gigoló y que una mujer rica te está manteniendo. Javier se quedó sin habla. ¿Qué? Diego agregó: se dice que esa mujer rica conduce un Maserati, te ve todos los días y te lleva a vivir a su mansión. Y que es 30 años mayor que tú. Javier se rió y se enfadó al mismo tiempo. Lo anterior parecía correcto. 30 años más, eso significaba que la mujer rica tenía 50 años. Diego dijo: Javier, en realidad, siempre he estado preocupado por esto. Pero me daba vergüenza hablarte. Ahora que estamos hablando, como amigo, te aconsejo, ¿por qué no ganas dinero de otra manera? Tienes que tener cuidado. Con el tiempo, tu cuerpo no aguantará. Mira, últimamente has perdido mucho peso. Javier no sabía qué decir. Él había perdido peso porque estaba cansado de repartir comida. ¿Qué tenía que ver con la mujer rica? Pero luego pensó que, en realidad, durante la etapa de noviazgo, había sido un poco excesivo con Sofía. No podía negar que había una relación entre eso y el peso que había perdido. Pero no tenía tiempo para disculparse. Javier le explicó a Diego durante mucho tiempo que tenía una novia, pero que no era 30 años mayor que él, que no había aceptado dinero y que no era un caso de mantenimiento. Y que había perdido peso por el cansancio del trabajo de repartidor de comida. Pero Diego claramente no le creía y, sintiéndose impotente, negó con la cabeza, le dio una palmada en el hombro y se fue. Por la noche, Javier le contó esto a Sofía como una broma. Ella también se rió mucho y dijo: esto es una calumnia, yo soy tan vieja, de más de 50 años, tengo que pedirles explicaciones. Javier dijo: déjalo. Al fin y al cabo, nadie te conoce. Estos rumores se olvidarán después de un tiempo. Sofía sonrió y no dijo nada. Pero Javier no esperaba que, el viernes por la tarde, justo después de terminar la última clase y antes de que el profesor saliera, Sofía apareciera en la puerta del aula. Ella llevaba un vestido negro de Chanel, muy elegante. La atención de todos se centró en ella. El profesor se sorprendió y preguntó: hola, ¿estás buscando a alguien? Sofía sintió con respeto hacia el profesor: profesor, soy yo, busco a Javier. El profesor se quedó sin habla y todos en el aula miraron hacia Javier. Sofía agregó: soy su novia. El aula se llenó de murmullos y Javier se sonrojó. El profesor sonrió y no se metió en los asuntos, le hizo una seña a Sofía para que entrara y él mismo se dispuso a salir. Pero Sofía dijo: profesor, quiero que me des una opinión. He oído que algunos compañeros dicen que soy 30 años mayor que Javier y que tengo más de 50 años. El aula se rió a carcajadas y Javier también se rió. El profesor preguntó con curiosidad: ¿esto es verdad? Sofía sonrió y dijo: sí. En realidad, solo soy 3 años mayor que él. Y es él quien siempre me invita a comer con el dinero que gana repartiendo comida. Pero la gente dice que lo estoy manteniendo. El profesor también se rió. En ese momento, los compañeros de clase comprendieron todo. Javier vio a Diego sonriendo hacia él. El profesor dijo: Javier, ¿qué estás esperando? Tu novia está aquí. Llévala a comer. El aula se rió nuevamente. Javier se levantó en medio de las risas y se acercó a la puerta. Sofía, ante la mirada de todos, tomó la mano de Javier y dijo: Javier, tengo hambre. Llévame a comer chorizos a la parrilla. Al decir chorizos a la parrilla, la palabra contrastaba grandemente con su aspecto elegante. El aula se rió una vez más. Javier escuchó a Diego gritando:
Javier, nosotros también queremos comer chorizos a la parrilla. Luego, muchas chicas también gritaron, sí, todas queremos comer chorizos a la parrilla. Javier se sintió muy avergonzado y no sabía qué hacer. Sofía dijo repentinamente a los demás, no se puede. Mi novio solo me invita a mí a comer chorizos a la parrilla. Ninguna de ustedes puede robarme esto. Las risas alegres se escucharon de nuevo. Javier miró a Sofía con timidez y alegría, luego tomó su mano y salió del aula con paso firme. Mientras caminaban por el campus, con el clima otoñal agradable, Javier tuvo la sensación de que este era el amor de su vida.